Askyurkipan takanitaki. Askyurkipanay. Asquirquipañachi. Waliki, callantañani. ¿Ya? Vamos a dar inicio a nuestra sesión de aprendizaje de Aymara Intermedio. Callantañaki comunicado. Mañana miércoles voy a estar en Puno, Perú. ¿Ya? Voy a estar en Puno. Vamos a hacer la entrega de los certificados de Aymara Básico. Los que han cursado Aymara Básico, voy a estar entregando. ¿Ya? También los que están ahora en el Aymara Intermedio tienen que regularizar algunos sus inscripciones, ¿no? Y yo entregarles lo que serían los libros también. Entonces, mañana vamos a estar haciendo todo ese trabajo. Mañana voy a estar a partir de las 9 de la mañana aproximadamente, hora peruana, ¿ya? Hasta mediodía. Entonces, cualquier cosa me escriben al WhatsApp. A veces ya no sé tener señal, así que voy a estar en Plaza de Armas en el lugar de siempre. ¿Ya? Pues no sé si tienen alguna pregunta, alguna consulta. Askyurkipanaya Tichiri, una consulta, exactamente en qué parte de la Plaza de Armas de Puno. ¿Alguna vez ya has recogido certificado, libro, así o no? Nunca, 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 Tichiri, lo Ah, que ya. tengo, yo no En las sé, gradas pero de la iglesia. Siempre me siento, estoy ahí, en las gradas de la iglesia. La iglesia ya, ya. principal, ¿no ve? Ahí bajando, hay unas gradas ahí, ¿ya? Ya, Muy bien. Oleg, entonces al final igual vamos a comunicar eso para que estén todos al tanto, ¿ya? Ahora vamos a continuar con nuestro aprendizaje. ¿Qué es lo que hemos visto lo último? ¿Alguien me hace recuerdo? ¿Qué hemos visto lo último? Pronombres hemos visto, ¿no? pronombres personales me parece, Tichiri. Ya. Pronombres ordinales y hemos visto pronombres. Ya. Pronombres positivos. Nos falta ver lo que son los adjetivos, ¿no ve? Ya, entonces ahora vamos a ver lo que es, en español llamamos adjetivos. No estoy escribiendo. Adjetivos, ya. En Aymara, estos adjetivos se denomina como achachiri, achachiri. Ahora, alguien puede decir, achachiri podría ser otra cosa, el que adorna, el que hace algo, ¿no? Pero los adjetivos básicamente cumplen ese rol, ¿no ve? Adornan, ¿no? Adornan. Si yo quisiera expresar algo, por ejemplo, no sé si me ocurre casa, digamos, ¿no? Entonces, la casa, ¿no? Pero con adjetivo voy a decir la casa blanca, ¿no? Entonces, estoy adornando nada más. Obviamente estoy expresando, el objeto sigue siendo lo mismo, pero al final lo que estoy queriendo decir es que voy a especificar aún más para que se pueda entender mejor, ¿no? Entonces, eso es un adjetivo. Exactamente en Aymara tenemos adjetivos. Ahora, los adjetivos podríamos clasificar de diferente forma. Vamos a ver clasificando ahora algunos de los tipos más comunes en lo que sería el Aymara. En Aymara tenemos, por ejemplo, adjetivos descriptivos, ¿no? Entonces, voy a poner así. Adjetivos descriptivos. Ya su nombre ya lo dice, ¿no? Describe. Un adjetivo ya lo va describiendo. Ahora, los adjetivos descriptivos, además, podemos subclasificar de diferentes maneras, ¿no? Entonces, uno de los adjetivos precisamente tiene que ver con el color, ¿no? Color. Pero ahora, la diferencia cuando hablamos del color es igualito que el inglés, la estructura, ¿no?
Por ejemplo, en Aymara decimos, o en castellano, en español decimos casa blanca, ¿no ve? Entonces, este es el objeto y esto llegaría a ser el adjetivo, ¿verdad? Blanca, casa blanca. No decimos blanca casa, ¿no ve? O blanca, ¿no ve? Entonces, así lo decimos. Pero en inglés primero decimos el color, ¿no? Entonces, este sería White House, ¿no ve? White House. Exactamente lo mismo pasa en el Aymara. Entonces, los adjetivos o el adjetivo, en este caso, va a ir por delante. El adjetivo va a ir por delante, entonces vamos a decir hanko, hanko, uta. Entonces, ¿dónde está el adjetivo? Está precisamente aquí. Hanko, uta. Estamos hablando de color. Digamos otro ejemplo. Digamos, Wila, waka. ¿Eh? Adjetivo de color. Otro. em, mm, Osni, waka. No sé. Chiar, fisi. ¿A ver? Entonces aquí estoy, si bien estoy haciendo con animales, lo que quiero demostrar es que estos son colores. Hanat, amoyasit, hanicha. Hana ya chiri. ¿Anas que no ven? Entonces, siempre que escriban con adjetivo, como adjetivo el color, ya saben, siempre va a ir por delante, ¿ya? Por delante. Entonces, básicamente lo que me hace es especificar el elemento al cual estoy haciendo referencia. ¿Ya? ¿Quedó claro adjetivo de color, verdad? Hanaha, ¿ya? Sí, sí, atichirihisa. ¿Ya? Walik. Ahora vamos a ver adjetivo de tamaño. Estamos con descriptores, ¿no? Tamaño. Ahora en tamaño, básicamente tenemos estos tamaños, ¿no? Hiska, hiska, tantillo, tantillo, hacha, ¿no? Principalmente estos. Ahora, en algunos casos, estos podría decir de diferente forma, pero estos tres son los más básicos cuando hablamos de tamaño. Entonces, por ejemplo, voy a decir, hacha, pisi. Hacha es grande, pisi es gato. ¿Qué estoy diciendo aquí? ¿Qué estoy expresando? Gato grande. Gato grande. Gato grande, correcto. ¿Sí? Entonces voy a decir Hisca y Milla. ¿Qué estoy diciendo? Pequeña niña. Pequeña niña. ¿Qué más podríamos decir? A ver, ¿algún ejemplo? Tanti, uta. ¿Qué estoy diciendo? Casa mediana. Casa mediana. Perfecto. Entonces, como se puede ver, puedo expresar lo que sea, ¿no? Lo que sea, siempre y cuando esté haciendo referencia o esté utilizando como adjetivo lo que sería el tamaño. ¿Se entiende, no ve? ¿O no? Hanahaya, Hanich. No, ya te chiri. Walik, pone.
Ahora, adicionando a esto, en algunos casos tamaño y forma, ¿no? Entonces también tenemos adjetivos de forma. Ahora, ¿cuáles serían los más comunes en cuanto a la forma? En cuanto a la forma, por ejemplo, tenemos saitu. ¿Saben qué es saitu? Largo, No. que es. Cuadrado. Ah, ya. Morocco. Redondo. Redondo. Saitu. Morocco. A ver, no se me ocurre otros ahorita. Hay otro. Huejro. ¿Saben qué es huejro? Chueco. Chueco. Es chueco. Eh, humo. ¿Alguien Jorobado. sabe qué es humo? Vado. Jorobado. Oh, Ya, más o menos así, ¿no? Estos harían referencia a forma, ¿ya? A forma. Entonces, igual utilizamos adjetivos de forma para expresar cosas, ¿no? Por ejemplo, a ver, vamos a decir, Saitu uta. ¿Qué estoy diciendo? casa Casa, cuadrada. Casa Casa cuadrada. cuadrada. Casa cuadrada. Morok, ¿qué podría ser? Uyu. ¿Qué estoy diciendo? Corral Hueco. redondo, ¿no ve? Uyu es corral, ¿lo ven? Pues corral redondo. Huejro taqui. ¿Qué es taqui? Mino. Camino. ¿Qué estoy diciendo ahora? Camino chueco. Camino chueco. Um, jaque. ¿Qué estoy diciendo? Persona jorobada. Persona jorobada. Persona jorobada. Ya está. Estos son adjetivos también de forma que vamos a ir utilizando. ¿Ya? Entonces, recuerden. Creo que ya la forma de utilizar ya está claro, ¿no? Ahora lo que falta es eh, tal vez vocabulario, ¿no? Entonces, ¿cómo utilizo, por ejemplo, huejro, moroco, saito, ¿no? Entonces, todo esto vamos a utilizar en la escritura principal. Ahora, también como descriptores, como adjetivos descriptivos, están lo que son los adjetivos de gusto, ¿no? Gusto, sabor, ¿qué más? Tacto, em, En los peso, sentidos. fuerza, otros, sí, vamos a decir, otro. Estos son igual adjetivos. Todos los adjetivos que hacen referencia a gusto, sabor, tacto, ¿no? O todas las palabras que hacen referencia a esto también se consideran como adjetivos, porque básicamente vamos a utilizar para poder expresar en el idioma aymara. Por ejemplo, vamos a decir, a ver, de gusto. De un gusto, la palabra, el que más se utiliza es mosca. ¿Saben qué es mosca, no ven? Dulce. Mosca, dulce, ¿no? Dulce. Ahora, esto podría ser dulce o podría ser rico, dependiendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, me invitan a una comida y yo digo, wali mosca quizá, ¿no? Bien rico está, ¿no? O podría ser que me han dado muy dulzón, ¿no? El dulzón generalmente se utiliza el miski, ¿no? Miski. Pero en algunos casos utilizan también el mosca para decir que es muy dulce. ¿Ya?
Ahora, esto sería, por ejemplo, rico, ¿no ve? Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si está feo? No tiene sabor. ¿Alguien sabe cómo se dice? Alku. Alco. Por ejemplo, alco es amargo. Por ejemplo, si chupan ahorita un limón, ¿no ve? Eso es alco. Eso sería amargo. Chapaca, por ejemplo. Chapaca, ¿no? Chapaca es cuando le falta el sal, la sal. Entonces, digas poquito, nos hemos olvidado, ¿no? Chapacara quizá, ¿no ve? Pues colocamos sal y ya está solucionado. ¿Alguien sabe cómo se dice cuando no tiene sabor, está desabrido? Talu, ¿Cómo? talu, No le estoy escuchando bien. talu. No le escucho. Algo, algo así. ¿Algo? Sí, contaya chichiri. Ya. El que se utiliza es lo siguiente. Sara. Este Sara, con diéresis, por cierto, eso es para decir, para expresar que la comida no tiene sabor. Es decir, no es que no tiene sabor, sino no está rico, Desabrido. desabrido, ¿no? Sara quizá manca baja, ¿no? Entonces, se utiliza esto. ¿Ya? Entonces, estos serían, por ejemplo, adjetivos que tienen que ver con gusto, con sabor, ¿no? Ahora podríamos utilizar, por ejemplo, otros adjetivos, por ejemplo, como, a ver, de peso, digamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, liviano, pisna, ¿no? Pesado, digamos, hati, hati, ¿no? ¿Qué más podría ser de fuerza? Pisna, hati, porque lo mediano, lo intermedio siempre es tantillo, ¿ya? Tantillo. Entonces va a depender mucho de lo que estamos utilizando o a lo que estamos haciendo referencia. Ahora, con estos, por ejemplo, 5 que estamos escribiendo, podemos, ¿no? Ahora hacer unas conjugaciones, ¿no? Decir, por ejemplo, mosca, ¿Qué estoy diciendo? Agua dulce. Agua dulce. O podría ser miski o miski, miski, miski también, por ejemplo. A ver, ¿qué sería ahora esto? Igual agua dulce. Agua Agua dulce. dulce. ¿Sí? Mm, Agua dulce. Entonces puedo decir, no sé, algo, achu. ¿Qué estoy diciendo? Mamá. Mm, Achu es fruto o producto, ¿no ve? Entonces esto digas fruta, ¿no? Entonces fruta amarga, ¿no ve? ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces así es como vamos utilizando los adjetivos. Por ejemplo, pisna, ¿no? Entonces digo, pisna epi. ¿Qué es pisna? ¿Qué es epi? Alga. Bulto. Bulto. Alga. Ahora, pisna Bu- epi, ¿qué sería? Bulto liviano. Bulto grande. Bulto Bulto liviano. liviano. Hati guagua, ¿qué estoy diciendo? Guagua pesada. Bebé pesado. Guagua pesada, ¿no es? Guagua pesada. ¿Ya? Entonces, ahí está. Así es como vamos utilizando los adjetivos. Ahora sigue habiendo más adjetivos. ¿Ya? Vamos a seguir escribiendo. Hay diferentes adjetivos descriptivos que se utilizan. Por ejemplo, adjetivos de calidad, ¿no? Los adjetivos de calidad llegarían a ser, por ejemplo, el estado, ¿no? Por ejemplo, cuando es nuevo se dice machaca, machaca, nuevo. Viejo sería tanta, Mm, tanta.
En algunos casos lo llaman morco. Morco. Ahora, calidad también tiene que ver, por ejemplo, con la limpieza, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando está limpio, se dice oma. Y cuando está sucio, se dice año. ¿Ya? A ver, hagamos con estos cuatro. Estos cuatro como adjetivos, por ejemplo, de calidad, ¿no? Yo digo machak, machak isi. ¿Qué estoy diciendo? Ropa nueva. Ropa nueva. Anta añasco. ¿Qué estoy diciendo? Auto viejo. Carro Auto viejo. viejo. Oma uma. ¿Qué estoy diciendo? Agua limpia. Agua limpia. Año. ¿Qué puede ser? Añuma. Agua sucia. Agua Agua sucia. sucia. ¿No? Por ejemplo, aquí en La Paz, en Achoca, ya hay una zona, ¿no? Se llama Cañuma, pero viene de Cañuma, ¿no? Ya, entonces, ya saben qué significa, ¿no? Entonces, simplemente es utilizando adjetivo calificativo, en este caso, que hace referencia a una descripción. Eso sería adjetivos de calidad. Ahora, continuando con lo que es los adjetivos descriptivos, hay otros más. Por ejemplo, tenemos lo que son los adjetivos de estado, ¿no? Estado. Los adjetivos de estado hacen referencia, por ejemplo, a... aquí voy a poner. Calor. Aquí escribiremos. Por ejemplo, estado. Calor sería junto, ¿no? Junto. Por ejemplo, seco sería guaña. Mojado sería charana. Junto, guaña, charana. Por ejemplo, húmedo sería mati. Viento sería talla. Frío sería chuño. Chuño, algunos lo llaman chucho también. Chucho. Ya, a ver, estos. Estos como adjetivos de estado. Por ejemplo, yo digo, ¿no? Junto. Anta. ¿Qué estoy diciendo? Pan caliente. Pan caliente. Guaña Jauira. ¿Qué estoy diciendo? Río seco. Río seco. Charan y sí. ¿Qué estoy diciendo? Ropa mojada. Ropa mojada. Maki. Maki sí también. A ver, ¿qué estoy diciendo? Ropa húmeda. Ropa húmeda. Hayauro. ¿Qué estoy diciendo? Día frío. Día frío. Chuño. Uma, ¿qué estoy diciendo? Agua fría. Agua fría, ¿no? Ahora van a tener cuidado aquí, cuidado estén hablando, ¿no? Agua de chuño, ¿no ven? Entonces, dependiendo, o sea, aquí están, va a depender del contexto, ¿no? Pues también hay el chuño, ¿no ve? Que es el chuño, ¿no ve? Hasta Exacto. una canción ahí, ¿no ve? Exacto. Chuño, umaki, umascatata, ¿no? Está tomando agua de chuño nomás, dice, ¿no ve? Entonces, puede haber confusión aquí. Entonces,
Por ejemplo, un helado sería chuño, ¿no? ¿Cuál es chuñura quizá, no? Una casa, por ejemplo, ¿no? Que está en el sótano, que está en época de invierno, por ejemplo, hace harto frío, ¿eh? Chuño, ¿eh? Entonces, chuño uta podría decir eso, pero alguien puede interpretar, no, casa de chuño, no. Ya, entonces, dependiendo del contexto. Ya, entonces, estos serían adjetivos de estado. ¿Alguna pregunta, duda? ¿Queda claro hasta aquí? Yati Ya, chirita, ya ah, uru también se puede decir que es día ventoso. Sí, día ventoso podría ser, ¿sí? Ah, ya está bien. ya tichiri, el Sí. chuño uma, o sea, chuño se refiere así, a hielo, a nieve, más o menos. Sí, muy frío. Eso es chuño. Ay, 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 porque ¿Ya? sería kuno, ¿no? Nieve sería kuno, ¿no es No, cierto? pues otra cosa, kuno es nieve, ¿no ve? Ah, Ichi, y es digamos, helado. la granizada. Se refiere Ajá. al estado, ¿no? Al frío. Ay, ay, ay. Entonces, Ya por eso chuño. decía, por ejemplo, una casa en el sótano en el invierno hace harto frío, ¿no ve? Ay, Entonces, ay, ay. eso sería, ese estado sería chuño, ¿ya? Chuño, chuño, ay, ya. Ya, ya. Ok. Yati Chiri, una preguntita. Sí. Hace rato en el ejemplo dio Mosc Auma, Ujú. que es agua dulce, y también he visto que Moxauma es agua dulce, Moxa, Sí, moxa hemos dicho que es dulce, ¿no? sí, pero Mosc Auma de este Ya, también es una variante, Moxa. moxa o mosca, cualquiera de Ah, los dos, está, ¿ya? está bien escrito cualquiera de los dos. Exactamente. Ya, muchas gracias. Listo. Listen, Sí, también mosca huma se le puede referir al refresco hervido, ¿verdad? sí, siempre y cuando sea Ah, dulce, ¿no ve? ya. O esté Ay, rico, ¿no ve? Por ejemplo, no sé, la Coca-Cola, ¿no? Entonces, moxaoma lo llaman, ¿no? Porque es dulce, ¿no ve? waliki yati chiri, paisuma. ¿Ya? Entonces, estos como igual descriptivos que tienen que ver con el estado. Ahora, el último bloque que hace referencia al estado sería el tema de tiempo, lugar y distancia. ¿Ya? Tiempo, lugar y distancia. Esos tres, ¿no? Que son también adjetivos descriptivos. Por ejemplo, aquí hay un error, van a corregir ya. Sería el lugar, ¿no? Por ejemplo, decimos tiempo, ¿no? Jaya, ¿qué es Jaya? Lejos. Lejos, ¿no? Incluso esto estaría relacionado con lo que es distancia, ¿no? Pues Jaya. Lo otro sería, por ejemplo, Haka. ¿Qué es Cerca, Haka? cerca, Cerca. Cerca. Alaya. ¿Qué es arriba, Alaya? Arriba. Ainacha. abajo, Abajo. Kupi. este, derecha, Derecha. Derecha. Checa. izquierda, Chica. centro o medio, Centro, medio, ¿no ve? Entonces así podemos ir colocando. Por ejemplo, voy a decir otro. Naira, mm, primero Hacia o tiempo. anterior, Adelante, ¿no? adelante. adelante, Jepa, Atrás. atrás, Tras. atrás, ¿no? Ahora, hay una famosa frase, ¿han escuchado?
Jeb, Nair, Untasao, Sarnaqabhat. ¿Algo escuchado? Sí. A ver, vamos a escribir eso. Jeb, Nair, Untasao, Sarnaqabhat. Así sería, ¿no? ¿Quién podría traducir esto? Eh, Vas a caminar mirando atrás y adelante. O atrás y adelante, mirando atrás y adelante, hay que caminar. Hay que Naira, caminar. vamos a mirar hacia adelante. Más o menos. ¿O no? Vamos a caminar, no, o sea, sarnacaña es caminar. Ujú. Y ahora, esta partecita, a ver, ¿qué está significando el jepa y el naira? Debemos mirar, caminar, mirando hacia atrás y adelante. Jep ¿Es es jepa? atrás. Atrás. Mirando hacia Ahora, Jep, nair, díganme si hace referencia al atrás, pasado o al futuro. al pasado. Pasado. Jep, jep, No, este es al revés. Esto es, no se van a equivocar. Esto es, hace referencia a futuro y esto es pasado. Ah, ¿Cómo? Jepa es el que viene, ¿no ve? Es que está atrás, ¿no ve? Que todavía no lo hemos vivido, no lo hemos sentido. jep. Naira es algo que ya hemos vivido, ya hemos pasado. ¿No ve? Entonces, así es esta frase. Ahora, volviendo a lo que estamos escribiendo. Vamos a decir ahora, vamos a utilizar estos adjetivos, ¿no? Por ejemplo, haya, haya jaque. ¿Qué estoy diciendo? De, persona. forastero o Forastero, persona persona. que viene de otro lado, ¿no ve? Ajá, ¿Sí? sí. Haka uta, ¿qué estoy diciendo? Casa cercana, Em, cerca a la casa. No, exacto, alay jaque, este, persona de arriba, persona de arriba, persona que vive en arriba. Ainach uta, casa de abajo, casa de abajo. Kupi ampara. brazo derecho, mm, Chica, chica, Cayu, a ver. pie izquierdo, em, Jepa mama, em, ah, mm, ¿qué sería jepa mama? Madera. Jep. Madrastra, ¿no? mam- Segunda ah, mamá, a ver. Naira, Naira jaque, eh, Persona antigua. persona antigua, persona antigua, Persona antepasado. antigua. antepasado, ¿no? Listo. Entonces, como habrán visto, estos adjetivos de tiempo, lugar, distancia y todos los que hemos visto básicamente describen, ¿no ven? Entonces, permite que nosotros podamos entender mejor a lo que hacemos referencia. Por eso es importante utilizar, conocer todos estos adjetivos. Por ejemplo, yo puedo decir ampara, ¿no? Ah, pero uno puede decir Cauquira ampara, ¿no? ¿Cuál mano? Es para que no me esté haciendo pregunta cuál mano, yo simplemente ya digo, ¿no? Cupi ampara. Ah, entonces Cupi, que sería derecha, básicamente ya está
expresando, ya está describiendo, ¿no ve? O digo, ¿no? Naira hakinaka walich olke patainao. O en lugar de decir, hakinaka olke patana, hakinaka olke patan. ¿Qué personas, no? Pero si yo digo, Naira hakinaka, las personas antiguas, nuestros antepasados, claro, ¿no? Entonces ahí, así es como vamos desarrollando, vamos escribiendo, vamos hablando en Aymara. Utilizamos todos estos adjetivos, ¿ya? Entonces, estos adjetivos descriptivos principalmente, reitero, nos permite comprender de la mejor manera en tema de comunicación. ¿Alguna pregunta? ¿Quedó claro? ¿Se entiende? Sanao Yatichiri. Yatichiri, entonces, ¿cómo se traduciría la frase que escribió? Ya, pero a ver, jepa hemos dicho que es, si traducimos literalmente, jepa es atrás, ¿no ve? Y naira es adelante, ¿no ve? Entonces, desde la lógica española se traduciría como jepa mirando atrás y adelante vas a caminar. Así se traduciría desde la lógica española. Pero desde la lógica aymara no hace referencia a eso, sino hace referencia a que jepa es el que viene, el que no hemos visto, el que va a venir, ¿no? Y naira es lo que hemos visto, lo que ya hemos vivido. Entonces, esa es la diferencia. Entonces, no es traducir así de forma literal, tal cual, sino viendo el contexto, ¿no? La lógica aymara, ¿ya? Entonces, igual se va a traducir, pero no en ese sentido, ¿no? Entonces, mirando el pasado, en este caso, si traducimos, tal como está, entonces va a ser, ¿no? Mirando el futuro y el pasado, vas a caminar o van a caminar, ¿no? Ya, pero esta partecita quiero que se concentren, ¿no? Cuando hagan la traducción de esto. Por eso he marcado aquí, ¿ya? ¿Está claro? ¿Se entiende? Podemos decir entonces, mirando el pasado y el futuro, caminaremos. Ahora aquí podemos variar esta parte, ¿no? Sarna Kaphata es como una recomendación para un tercero, ¿no ve? Entonces, Sarna Cañani, Sarna Kaphañani, o sea, ya la conjugación va a variar aquí, pero a esta parte quiero que esté claro, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta, duda? Ya, ninguno creo. Entonces, nos falta ahora adjetivos no descriptivos y adjetivos combinados. Vamos a desarrollar rápidamente lo que serían los adjetivos no descriptivos, ¿ya? Así se conoce. Adjetivos no descriptivos. Los adjetivos no descriptivos hacen referencia a cualidades, ¿ya? Primero, cualidades. Por ejemplo, podemos decir, a ver, una cualidad. Suma, ¿qué es suma? Bueno, bonito. Bueno, bonito. Suma jaque, ¿qué sería? Buena persona buena. Buena persona. Persona buena. A otro. Joro. ¿Alguien sabe qué es joro? Enérgico, gruñón. Gruñón, Tacaño. malo, ¿no ve? Enojón, sí. Joro. Entonces, joro warmi, por ejemplo. ¿Qué está diciendo? Mujer enojona, mujer gruñona. Gruñona. Ya, algo así, ¿no? Otro.
Micha, ¿saben qué es micha o kawachi? Tacaño. Mezquino. Mezquino, tacaño. Mezquino. Es micha jaque, por ejemplo, ¿no? O Mm, kawachi jaque, ¿qué sería? Persona mezquina. Persona mezquina, tacaño, ¿no? Mm, ¿Ya? Otro. Apa. ¿Saben qué apa- significa apa? Ágil, Ágil, laborioso, ¿no? exacto. ¿Sí? Apa. Entonces yo digo apa chacha. ¿Qué sería apa chacha? Señor Hombre ágil. habilidoso, hombre ágil. Hombre ágil, hombre trabajador, ¿no ve? Ujú, Jaira, ¿qué sería Jaira? flojo, Rojo. Flojo. Jaira chacha, hombre flojo. Hombre flojo. hombre flojo. Ahora hay una palabra, yaita. ¿Saben qué es yaita? Ah, creo que también es Lento. lento. No, Flojo, es creo que es. yasma. Yaita. Miedoso. Es- Miedoso, en pocas palabras, es cobarde. Ya. Ah, Entonces, por ejemplo, yaita jaque, ¿qué está diciendo? persona cobarde. Persona miedoso o cobarde. Miedoso, cobarde, ¿no ve? ¿Sí? Entonces, que tiene miedo a la oscuridad. Nada, mentira. Ya, entonces, estos son expresiones adjetivas de cualidad, ¿no? De cualidades. Y se conoce como no descriptivos porque son de cualidad, ¿ya? Ahora, no solamente hay estos, ¿no? También están lo que son los adjetivos que hacen referencia al tema legal, ¿ya? Así se conoce. Adjetivos legales o legal, ¿no? Por ejemplo, legal hace referencia, por ejemplo, a lo siguiente. Hiliri, ¿qué es Hiliri? Mayor, Mayor. Hiliri, ¿no? Entonces yo digo, Hilir Cuyaca, ¿qué estoy diciendo? hermana mayor. Hermana mayor. Shulka Hila, ¿qué estoy diciendo? Hermano menor. Hermano menor. Huachcha Guagua, ¿qué estoy diciendo? Huérfano. Huérfano. Mama, ¿qué estoy diciendo? Am, Mama, ¿qué sería Mama? mm, ¿era hija mamá? Mm, mm. ¿Qué es Ihmam? Viuda, ¿no ven? Ah, entonces sería eh, Mujer viuda, mujer viuda. ¿no? A ver, uno más. Quita. ¿Qué es quita? ¿Alguien sabe? Ah, El que se yo sabía queda, algo así. que se El que se escapa, el escapa, que se... ¿no? que Pues se va de quita casa. guagua, por ejemplo. ¿Sí? Fugitivo puede ser. Fugitivo. Exacto, eso podría ser. ¿No? Quita guagua, entonces sería niño fugitivo, algo así, ¿no? ¿Ya? Entonces, estos son legales, así se conoce, ¿no? Adjetivos legales, porque es lo que es, ¿no ves? No está describiendo, no está haciendo nada, simplemente es lo que es, ¿no ves? Yo no voy a decir Igma Mama, digamos, a alguien que no es, ¿no ves? Pues por eso se les dice adjetivos legales, ¿ya? Ahora podrían haber otros más, ¿no? Otros más. Sin embargo, estos tal vez son los más comunes que se van manejando, utilizando en el Aymara. Ahora, también hay lo que son los adjetivos, en este caso se conoce como negativos, negativos, pero no hace referencia a negar, ¿no? La negación sería hani, ¿no ve?
Sí. No hace referencia a eso. Estos adjetivos negativos hacen referencia a aspectos negativos. Aspectos negativos, ¿ya? O sea, aspectos malos, digamos, ¿ya? Por ejemplo, a ver, esta palabra. Elliciña. ¿Qué es elliciña? ¿Alguien sabe? Em, Enojarse. eno- Enojarse, ¿no ve? Ahora, ah, ¿enojarse es aspecto positivo o negativo? negativo. Negativo. Negativo, por ejemplo, cuando una guagua se enoja y no quiere nada, no quiere comer, ¿no? Illicitado, ¿no? Es un Mm, aspecto negativo hasta que se le pase, ¿no ve? Entonces, por Encaprichado ejemplo, tal vez. encaprichado, exacto. Entonces voy a decir, voy a ¿cómo se dice esto? Conjugar. Conjugar, ¿no? Elliciri, ¿no? ¿No? Elición vocálica. Ellicir, guagua. ¿Qué estoy diciendo? un niño caprichoso. Niño caprichoso, niño que se enoja, niño, ¿no? Así. Otro. Hachaña, ¿qué es hachaña? Llorar. 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 Hachawaya, Llorón. llorón. Hachaway, chacha. ¿Qué estoy diciendo? Hombre llorón. Hombre llorón. Hombre llorón, ¿no? Entonces, esto igual es un aspecto negativo, ¿no? Hachaway, chacha, ¿no? Esto sería hombre llorón, que sería un adjetivo negativo, el hachaway. ¿Ya? Entonces, estos son adjetivos negativos o se les conoce como adjetivos negativos. Ahora podrían haber también otros más. Y para terminar, lo que son los adjetivos, lo que hemos visto, los descriptores y los no descriptores, se van a combinar en muchas ocasiones. Entonces, hay lo que son la combinación de adjetivos. ¿Ya? Combinación de adjetivos. Cuando hablamos de combinación de adjetivos, es que vamos a em, Combinar. vamos a combinar adjetivos demostrativos y no o descriptivos y no descriptivos. Por ejemplo, em, paya. ¿Qué es paya? Dos. Dos. Entonces yo puedo decir pa, ¿eh? Hacha, hacha uta. ¿Cuáles son adjetivos? ¿Cuál es la palabra raíz? O el objeto al cual hago referencia. Y Uta adjetivo. es palabra Uta. raíz. No. Entonces, uta es Casa. el elemento al cual hago referencia, ¿no ve? Entonces, caso. Y Estos dos llegan a ser adjetivos. 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 Como pueden ver, en este caso, tiene dos adjetivos. Por ejemplo, puedo decir otro. A ver, voy a decir. Voy a combinar, por ejemplo, mira. Ma, hacha, alco, acho. ¿Cuál es el objeto al cual estoy haciendo referencia? Hacho. Acho. Fruta, producto, verdura, no sé. Sí. Alco, amargo. Amar. Hacha, Gran. grande. Ma, Uno. uno, ¿no? O unos. Estos llegarían a ser adjetivos. Entonces, a esto llamamos combinación de adjetivos.
se va a ir combinando los adjetivos sin importar si son descriptivos o no descriptivos, pero al final vamos a tener este tipo de combinaciones. Hanate, Hanicha, un Hamakisa, vamos a decir Hanicha, Auyachiri. Hana yatichiri. ¿ya? Walik, Ukakam Hichur, ¿ya? Entonces hasta ahí el día de hoy, siguiente clase, vemos lo que son los adverbios, ¿ya? Adverbios. Entonces, es todo, Ya. cuando tengamos todos estos conocimientos, vamos a tener bien claro y vamos a poder escribir de la mejor manera, ¿ya? Entonces, por lo pronto, sigan practicando, sigan aprendiendo más vocabulario y practicando la escritura también, ¿ya? Entonces, finalmente reitero el comunicado. Mañana, miércoles, voy a estar en Puno a partir de las 9 de la mañana aproximadamente, entregando certificados a los que han terminado Aymara básico y libros a los de Aymara intermedio, ¿ya? Entonces, los certificados ya han llegado el pasado viernes de Lima. Ustedes saben que nos mandan de Estados Unidos, ¿no ven? Entonces, vía Lima, de Lima nos mandan a Puno. Entonces, de Puno voy a recoger mañana y los voy a entregar. ¿Listo? Entonces, los que están en La Paz, posiblemente el viernes vamos a hacer la entrega, los voy a comunicar también, ¿ya? Entonces, ahorita todavía no tengo definido el horario, todo eso, por eso no estoy comunicando, ¿ya? Entonces, posiblemente el viernes vamos a entregar a los que están aquí en La Paz y posteriormente haremos envíos también a los que están en el interior, ¿ya? Walik, kumaj, Jutir Urkama, Takini, Walik Parapjata. Urkama yatichiri. Walik. Paisuma yatichiri.